Hay algo que un hombre hace contigo que vale más que 1000 palabras de amor, y la mayoría de las mujeres no saben leerlo. Bienvenidos a Psicovida. Y no me refiero a lo que estás pensando ahora mismo. O bueno, quizás sí, en parte. Pero lo que vas a descubrir hoy va mucho más allá. Porque ese gesto que mencionamos en la miniatura de este video, ese que quizás te hizo levantar una ceja, o sonreír, o simplemente sentir curiosidad. Ese gesto es solo la punta del iceberg de algo que los hombres llevan dentro y que casi nunca expresan con palabras. Y si no sabes leerlo, si no entiendes lo que hay detrás, puedes estar perdiendo conexiones que podrían cambiar tu vida emocional para siempre. Así que quédate, porque lo que vamos a hablar hoy es de esas cosas que nadie te enseñó, que no aparecen en los libros de autoayuda convencionales y que sin embargo determinan si una relación sobrevive, florece o simplemente se va apagando sin que ninguno de los dos entienda por qué. Y ya que estás aquí, si este tipo de contenido te sirve, si sientes que te ayuda a entenderte mejor y a entender a los demás, suscríbete al canal y activa la campanita. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando esto para ti. Ahora bien, antes de entrar en materia, quiero plantear algo que quizás ya has vivido en carne propia. Y si no lo has vivido tú, lo has visto en alguien cercano, lo garantizo. Imagina esto. Llevas meses, quizás años, con una persona que parece quererte. No te falta nada material, no hay peleas constantes, no hay infidelidad evidente, pero hay algo que no logras nombrar. Una distancia que no se mide en kilómetros sino en silencios, en miradas que ya no buscan las tuyas, en cuerpos que duermen juntos pero que en realidad están solos. ¿Te suena? Y lo peor no es eso. Lo peor es que cuando intentas hablar de eso, cuando dices, siento que nos estamos alejando o siento que ya no me conoces de verdad, la respuesta que obtienes es un, pero si todo está bien, o un no sé de qué me estás hablando, o simplemente un silencio incómodo que confirma exactamente lo que temías. Ese problema tiene nombre y hoy vamos a desarmarlo por completo porque la raíz de todo eso que acabas de visualizar tiene que ver directamente con los 3 secretos psicológicos de los hombres que el 95% de las mujeres no conocen. Y digo secretos no porque ellos los guarden deliberadamente, sino porque ellos mismos en muchos casos no son conscientes de que los tienen. Durante este video voy a ir resolviendo eso paso a paso, pero quiero que sepas que hay algo que voy a revelar al final. Algo que cambia completamente la forma en que entiendes la intimidad con un hombre y que normalmente solo se trabaja en consulta terapéutica. Así que no te vayas. Lo que viene al final es lo más importante. Antes de hablar de los hombres, necesito hablarte de ti, porque este video no es solo sobre ellos. Es sobre la danza que se produce entre dos personas que se atraen, que se acercan, que intentan conectar y que muchas veces terminan hiriéndose sin entender exactamente cómo ni por qué. Durante décadas trabajando con personas en consulta, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, recién enamorados y parejas de 30 años, he observado un patrón que se repite con una regularidad que ya no me sorprende, pero que sigo encontrando profundamente revelador. Las mujeres en general tienen una capacidad emocional y verbal muy desarrollada. Sienten con mucha intensidad y pueden articular eso que sienten. Los hombres, en general, sienten con la misma intensidad, pero tienen una forma completamente diferente de procesar y expresar esas emociones. Y cuando esas dos formas de estar en el mundo se encuentran sin un mapa, sin una guía, sin entenderse mutuamente, la conexión se rompe. No porque no se quieran, sino porque no se entienden. Y eso es exactamente lo que vamos a cambiar hoy. Porque cuando una mujer entiende cómo funciona realmente un hombre por dentro, no el estereotipo, no el cliché del hombre frío y racional, sino el hombre real, con sus miedos y sus necesidades y sus formas particulares de amar a esa mujer, tiene en sus manos algo extraordinario, la capacidad de construir una conexión genuina, profunda y duradera. Empecemos por el primero de los 3 secretos. Y te adelanto que este primero ya va a remover algo dentro de ti. Este es quizás el malentendido más grande de la historia de las relaciones modernas.
¿Cuántas veces has escuchado o incluso dicho tú misma que los hombres le tienen miedo al compromiso, que huyen cuando las cosas se ponen serias, que en cuanto aparece la palabra futuro o exclusividad o simplemente qué somos, se apagan, se distancian, desaparecen? Y la conclusión rápida que solemos sacar es: no quiere comprometerse, no quiere una relación seria, no quiere a nadie. Pero eso, en la mayoría de los casos, es incorrecto. Y no lo digo para defender a los hombres ni para atacar a las mujeres. Lo digo porque durante años he sentado frente a frente con hombres en consulta que me han dicho cosas que jamás le dirían a su pareja. Y lo que he escuchado una y otra vez no es "no quiero comprometerme". Lo que he escuchado es algo más parecido a esto: tengo miedo de que si me entrego del todo pierda quien soy. Eso es completamente diferente y merece ser entendido. Recuerdo el caso de un hombre, llamémosle Andrés, que llegó a mi consulta hace algunos años, enviado prácticamente por su pareja. Llevaban 3 años juntos, ella quería dar un paso adelante, él se bloqueaba cada vez que el tema salía. Ella interpretaba eso como falta de amor. Él, cuando finalmente pudo hablar sin defensas, me dijo algo que me quedó grabado: no es que no la quiera, es que cuando estoy con ella siento que voy desapareciendo y eso me aterra. ¿Qué significaba eso? No que su pareja fuera una persona tóxica o manipuladora. Significaba que Andrés, como muchos hombres, había crecido en un entorno donde el amor siempre venía acompañado de condiciones, donde para ser amado tenías que comportarte de cierta manera. Y su psiquis había aprendido que el amor profundo significaba pérdida de identidad. Ese miedo no es racional, no se resuelve con argumentos, se resuelve con seguridad emocional. Y aquí viene la parte práctica, porque no quiero simplemente darte teoría. La seguridad emocional en una relación no se construye diciéndole al otro "te prometo que no te voy a cambiar". Se construye con comportamientos sostenidos en el tiempo que le demuestran al hombre que puede ser él mismo, completamente, sin miedo a ser rechazado o juzgado. Eso significa, en el día a día, no interpretar su necesidad de tiempo a solas como abandono, no convertir cada silencio en una amenaza, no hacer de cada conversación profunda un examen que tiene que aprobar. Significa, en pocas palabras, darle al hombre el espacio de existir tal como es mientras estás a su lado. No a pesar de estar a su lado, sino mientras lo estás. Cuando un hombre siente eso, cuando siente que contigo puede ser exactamente quien es, con sus contradicciones, sus torpezas emocionales, sus silencios y sus miedos, ocurre algo maravilloso. Se acerca, no huye, se acerca. Porque has convertido la relación en el lugar más seguro de su vida. Y un hombre que se siente seguro emocionalmente con una mujer no huye, se queda. Y no solo se queda, sino que se entrega de una manera que a veces sorprende incluso a ellos mismos. Pero hay algo más en este primer secreto que necesitas saber, y tiene que ver con cómo los hombres muestran ese miedo. Porque raramente lo van a decir con palabras, lo van a mostrar con comportamientos. Y si no sabes leer esos comportamientos, vas a interpretar mal lo que está pasando y vas a responder de una manera que agrava exactamente el problema que intentas resolver. Cuando un hombre empieza a distanciarse emocionalmente, cuando se vuelve más callado, más ausente, cuando parece estar en otro planeta aunque esté sentado justo a tu lado, la reacción natural es presionar, preguntar qué pasa, insistir, buscar una conversación que aclare las cosas. Y esa reacción, aunque es completamente lógica y comprensible, muchas veces produce el efecto contrario al que buscas, porque ese hombre en ese momento no está huyendo de ti, está procesando, está digiriendo algo interno, y lo que necesita en ese momento no es una conversación inmediata, sino saber que cuando salga de ese proceso, tú vas a seguir ahí, sin resentimientos, sin acusaciones, sin un recuento de todos los momentos en que estuvo distante. Lo que puede hacer una mujer en ese momento, que cambia completamente la dinámica, es algo muy sencillo pero muy poderoso: darle espacio explícitamente, no con frialdad, no como castigo, sino diciéndole de una manera tranquila algo como: veo que necesitas tu espacio ahora mismo, aquí estoy cuando quieras hablar. Y luego, lo más importante, cumplirlo.
no revisar el teléfono cada 5 minutos, no enviar mensajes de seguimiento, simplemente estar disponible sin presionar. Eso para un hombre que tiene miedo a perder su identidad en la relación es revolucionario, porque le demuestra que la relación no es una trampa, es un hogar. Y ya sé que en este punto alguien está pensando, pero eso no es justo. ¿Por qué tengo que ser yo quien se adapte? Es una pregunta válida. Y la respuesta honesta es que no se trata de adaptación unilateral, se trata de entendimiento. Porque cuando tú haces esto, cuando le das ese espacio y él lo recibe, lo que ocurre después, si el hombre en cuestión está genuinamente interesado en la relación, es que él vuelve. Y no solo vuelve, sino que vuelve con más apertura, más disponibilidad, más disposición a hablar de lo que le pasa. El ciclo se invierte completamente. Y eso no es magia, es psicología básica de las relaciones de apego. Hablando de apego, eso nos lleva directamente al segundo secreto. Y este es el que más me ha sorprendido en años de trabajo con parejas, porque tiene que ver con algo que pasa en los momentos más cotidianos de la convivencia y que la mayoría de las personas pasan completamente por alto. Sé que esto puede sonar contraintuitivo o incluso puede molestar un poco, porque las mujeres en general tienden a conectar a través de la conversación, de compartir experiencias, de hablar de sentimientos y de lo que importa. Y cuando una mujer está en una relación, una de las cosas que más valora es esa capacidad de tener conversaciones profundas con su pareja, sentirse vista, escuchada, comprendida a través de las palabras. Y eso es hermoso, eso es real, eso importa. Pero lo que ocurre en la mente, en el corazón de un hombre, es un proceso diferente. No opuesto, pero diferente. Y entender esa diferencia puede cambiar radicalmente cómo interpretas los momentos de tu relación. Los hombres, neurológicamente y psicológicamente, tienden a vincularse a través de la experiencia compartida. No tanto a través de la conversación sobre la experiencia, sino de la experiencia misma. Eso significa que un hombre puede sentirse profundamente unido a una persona con quien ha visto una película en silencio, ha hecho una caminata sin hablar demasiado, ha trabajado en algo juntos, ha vivido una aventura, no porque no valore la conversación, sino porque su sistema nervioso procesa la conexión de esa manera. Recuerdo haber trabajado con una pareja, ella española, él de origen latinoamericano, que llevaban casi 2 años juntos, pero que empezaban a sentir que la chispa se apagaba. Ella me decía que intentaba crear momentos de conexión, le preparaba noches de conversación, le hacía preguntas sobre su infancia, sobre sus sueños, sobre lo que sentía. Él se ponía tenso, se bloqueaba, respondía con monosílabos y después se sentía culpable por eso. Cuando hablé con él, a solas, lo que me dijo fue revelador. Es que siento que cada vez que estamos juntos tengo que hacer un examen y no sé cómo pasar ese examen. Lo intento, pero no sé. Le pregunté cuándo se sentía más cerca de ella y sin dudarlo me dijo, cuando vemos una serie juntos, cuando vamos en el coche sin hablar de nada importante, cuando ella se ríe de algo tonto que yo hago. ¿Ves la diferencia? Ella estaba creando condiciones para conectar según su mapa. Él se conectaba según el suyo. Y ninguno de los dos estaba equivocado. Simplemente no hablaban el mismo idioma emocional. Lo que hicimos en terapia fue ampliar el repertorio de ambos. Ella aprendió a valorar y a habitar esos momentos de silencio compartido sin interpretarlos como desconexión. Él aprendió a identificar cuando estaba sintiendo algo y a hacer el esfuerzo de nombrarlo, aunque torpemente. Y la relación se transformó. La parte práctica aquí es importante. Si quieres profundizar la conexión con un hombre, no siempre lo vas a lograr a través de una conversación sobre sentimientos. A veces lo vas a lograr proponiéndole una actividad que ambos disfruten y simplemente estando presente en ella, sin agenda, sin objetivos emocionales. Ir a dar una vuelta, cocinar algo juntos, ver algo que a él le guste aunque a ti no te apasione, participar en algo de su mundo. En esos momentos, algo ocurre dentro de él que a veces ni él mismo puede describir. Te asocia con bienestar, con seguridad, con placer. Y esa asociación, repetida en el tiempo, construye un vínculo que es extraordinariamente resistente. Más resistente paradójicamente que muchas conversaciones profundas.
Eso no significa que las conversaciones profundas no importen, importan enormemente, pero tienen más impacto cuando vienen después de haber construido esa base de experiencias compartidas. Porque el hombre que ha aprendido a asociarte con bienestar es el hombre que cuando llegue el momento de una conversación difícil, de una vulnerabilidad compartida, de una apertura emocional, va a estar mucho más disponible para eso. Es un proceso, no es instantáneo y requiere paciencia, pero funciona. Ahora bien, hay algo que quiero que no olvides. He mencionado desde el principio que hay algo que voy a revelar al final de este video que cambia completamente la comprensión de todo lo que hemos hablado, que tiene que ver con ese gesto del que hablamos en la miniatura, con la intimidad física y emocional en su sentido más profundo y con lo que realmente comunica a un hombre en los momentos de mayor cercanía. Sigue ahí, lo vamos a llegar. Pero antes, hay un tercer secreto que necesitas conocer porque sin él los dos primeros no funcionan completamente. Esta es quizá la parte más delicada de todo el video. Porque cuando digo que los hombres necesitan sentirse admirados, no estoy hablando de que necesiten que les infles el ego constantemente, que finjas que son perfectos, que calles tus críticas para hacerlos sentir bien. Eso no es admiración. Eso es manipulación disfrazada de halago, y los hombres inteligentes lo detectan inmediatamente. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más real. Estoy hablando de la necesidad psicológica de sentirse valioso en los ojos de la persona que amas. Y esto tiene una raíz que se remonta a la infancia, a la adolescencia, a cómo los hombres construyen su identidad. En nuestra cultura, durante siglos, el valor de un hombre ha estado ligado a lo que puede hacer, a lo que puede ofrecer, a lo que puede proteger o proveer. Eso ha cambiado enormemente en las últimas décadas. Y es un cambio necesario y positivo. Pero el residuo psicológico de esa construcción identitaria sigue estando ahí en muchos hombres de manera inconsciente. Un hombre que no se siente admirable para la persona que ama empieza a actuar desde un lugar de inseguridad que puede manifestarse de maneras muy diversas. Puede volverse irritable porque interpreta cualquier crítica como una confirmación de que no es suficiente. Puede volverse distante porque si no te das cuenta de su valor, ¿para qué exponerse? Puede buscar esa validación en otro lugar, no necesariamente en otra persona, sino en el trabajo, en los amigos, en actividades donde sí se siente capaz y reconocido, o puede directamente cerrarse emocionalmente levantando un muro que se vuelve cada vez más difícil de penetrar. ¿Y qué hace una mujer que genuinamente admira a su pareja? No le dice constantemente que es el mejor del mundo. Lo que hace es prestar atención a lo que él hace bien y reconocerlo de manera específica y sincera. Hay una diferencia enorme entre decir eres muy inteligente en abstracto y decir la forma en que resolviste eso me pareció muy inteligente. Lo segundo es específico, lo segundo es real. Lo segundo llega un hombre que siente que la persona con quien está genuinamente le ve, genuinamente le valora, no por lo que puede hacer por ella, sino por quien es. Ese hombre tiene acceso a una capacidad de amar que pocas veces se ve en los hombres que están constantemente a la defensiva. Porque la defensiva no es una característica intrínseca de los hombres. Es una respuesta adaptativa a un entorno donde no se sienten seguros ni valorados. Cuando eso cambia, cuando la relación se convierte en un espacio donde el hombre se siente genuinamente visto y admirado, lo que emerge es una generosidad emocional que puede ser extraordinaria. Vuelvo a la consulta por un momento. Tuve el privilegio de acompañar a una pareja que llegó al borde de la separación después de 12 años juntos. Él era un hombre muy competente profesionalmente, pero emocionalmente cerrado. Ella se sentía sola en la relación a pesar de tener todo lo material. En las sesiones cuando exploramos qué había pasado con el tiempo, ella se dio cuenta de algo que la golpeó fuerte. En los últimos 5 años había dejado de expresar admiración por él. No por maldad, no conscientemente. Simplemente en la rutina había dejado de decirle las cosas que una vez le decía. Había dejado de reconocerle. Y él poco a poco había ido recogiendo todas sus partes más vulnerables y guardándolas bajo llave. Cuando ella empezó a cambiar eso, cuando empezó a
decirle de manera genuina y específica lo que admiraba de él, algo ocurrió que me sigue pareciendo emocionalmente hermoso. Él empezó a llorar, no una vez, sino en varias sesiones, porque había pasado años sintiéndose invisible para la persona que más importaba. Y cuando volvió a sentirse visto, todo lo que había reprimido empezó a salir. No estoy diciendo que la responsabilidad de la conexión emocional recaiga exclusivamente sobre las mujeres, en absoluto. Ese hombre también tuvo que hacer trabajo, pero lo que sí estoy diciendo es que el poder que tiene el reconocimiento genuino para transformar a un hombre emocionalmente cerrado es uno de los fenómenos más impresionantes que he observado en años de trabajo terapéutico. Y la parte práctica, concreta, que puedes empezar a aplicar mañana mismo es simple. Piensa en algo que genuinamente admires de la persona con quien estás o con quien quieres conectar. Algo real, algo tuyo, algo que sientas de verdad. Y díselo, no en un momento de conversación profunda diseñada para eso. Díselo en un momento ordinario, sin drama, sin expectativas, y observa lo que pasa. Puede que no reaccione de manera efusiva. Los hombres emocionalmente cerrados a veces reciben el reconocimiento con incomodidad antes de recibirlo con gratitud, porque no están acostumbrados. Pero algo se mueve, siempre. Ahora bien, hemos hablado de 3 secretos psicológicos enormes: el miedo a perderse a sí mismos, la conexión a través de la experiencia silenciosa, la necesidad de admiración genuina. Cada uno de estos, por sí solo, puede transformar una relación. Los 3 juntos, aplicados con conciencia y consistencia, pueden crear algo verdaderamente extraordinario. Pero todavía queda lo más importante. Todavía queda lo que prometí desde el principio. Ese gesto que mencionamos al inicio. Ese acto de intimidad que puede parecer solo físico, pero que en realidad es uno de los lenguajes emocionales más profundos que existen. Y vamos a llegar a eso. Pero antes de hacerlo, necesito hablar de algo que conecta los 3 secretos entre sí. Algo que es el suelo sobre el que todo lo demás se construye. Hay una cosa que los seres humanos hacemos constantemente y que raramente reconocemos conscientemente, comunicamos con el cuerpo lo que no podemos o no queremos decir con palabras. Y los hombres, que en promedio tienen menos acceso al vocabulario emocional que las mujeres, son especialmente propensos a usar el cuerpo como canal de comunicación afectiva. Esto es fundamental para entender lo que viene al final. Y también es fundamental para entender el día a día de una relación. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado en una situación con un hombre donde sentías que algo había cambiado pero no podías identificar qué era? Y cuando le preguntabas, la respuesta era: no me pasa nada, estoy bien. Pero tú sabías que no era verdad. ¿Por qué lo sabías? Porque lo estabas leyendo en su cuerpo, en la tensión de sus hombros, en cómo evitaba tu mirada, en la forma en que respiraba, en la distancia física que ponía sin parecer hacerlo deliberadamente. El cuerpo no miente de la manera en que las palabras pueden mentir. O quizás más exactamente, el cuerpo dice verdades que la mente todavía no ha procesado. Y aquí hay algo que es importante que entiendas para poder usarlo. Los hombres también leen tu cuerpo, constantemente, aunque no sean conscientes de que lo están haciendo. Y lo que leen ahí influye enormemente en cómo se sienten contigo, en cuánto se acercan o se alejan, en cuánto se abren o se cierran. Una mujer que está cruzada de brazos, que tiene la mandíbula tensa, que da respuestas cortantes aunque diga que no le pasa nada, transmite una señal muy clara que el hombre recibe aunque no la pueda articular verbalmente. Aquí no estoy seguro. Y su respuesta la mayoría de las veces es alejarse, no porque sea cobarde o indiferente, sino porque es exactamente lo mismo que haría cualquier ser humano ante una señal de peligro emocional. Por otro lado, una mujer que está presente, que tiene un lenguaje corporal abierto, que sonríe con genuinidad cuando hay algo que le causa gracia, que toca con naturalidad cuando hay algo que comunicar con el contacto, que mira sin exigir, que escucha con el cuerpo y no solo con los oídos. Esa mujer crea alrededor de sí misma un campo energético y emocional que para un hombre es extraordinariamente atractivo y reconfortante. No hablo de seducción
entendida como manipulación. Hablo de presencia, de estar genuinamente en el momento con la otra persona. Eso no se aprende con técnicas. Se aprende soltar la ansiedad del resultado y simplemente estar. Y es una de las cosas más difíciles y más transformadoras que puede hacer cualquier persona en una relación. Y ahora que hablamos del cuerpo como canal de comunicación, estamos preparados para llegar a lo que prometí desde el principio. Porque lo que un hombre comunica en los momentos de mayor intimidad física, incluyendo ese gesto del que hablamos en la miniatura, es exactamente todo lo que hemos hablado en este video, concentrado en un solo momento. Y cuando lo entiendes de esta manera, cambia absolutamente todo. Vamos a hablar ahora de algo que en consulta se trata con mucha frecuencia, pero que en los espacios públicos rara vez se aborda con la profundidad que merece. Y voy a pedirte que te quedes conmigo hasta el final de este punto, porque es literalmente la síntesis de todo lo que hemos hablado hoy. La intimidad física entre dos personas, y cuando digo intimidad física no me refiero exclusivamente al acto sexual, sino a todo el espectro de contacto cercano que existe entre dos personas que se desean y se quieren. Esa intimidad es uno de los sistemas de comunicación emocional más ricos y complejos que existen. Y los hombres, que como hemos visto tienen limitaciones en el acceso al lenguaje verbal de las emociones, utilizan la intimidad física de una manera que muchas mujeres no terminan de entender. Cuando un hombre decide entregarse en la intimidad, cuando da ese paso de acercamiento que implica vulnerabilidad, cuando expresa a través del cuerpo lo que no puede expresar con palabras, está haciendo algo que requiere una valentía que raramente se reconoce. Porque para un hombre, la intimidad genuina no es solo placer físico, es exposición, es mostrar partes de sí mismo que habitualmente están guardadas bajo capas de control y compostura. Ese gesto del que hablamos en la miniatura, ese acto de entregarse con la boca, con los labios, de buscar con el cuerpo algo que está más allá del placer físico, ese gesto, cuando viene de un hombre que genuinamente siente algo, es una declaración. No lo dice con palabras, lo dice así. Con esa entrega que implica dejar de estar en guardia por un momento y simplemente estar presente completamente con la otra persona. Y aquí está lo que cambia cuando entiendes esto. Ya no lo interpretas solo como un gesto físico. Lo interpretas como el lenguaje que tiene disponible en ese momento para decirte que está ahí, que te ve, que le importas. Y cuando lo recibes de esa manera, cuando tú también estás presente y abierta, y no en modo performativo, sino genuinamente en el momento, la intimidad deja de ser solo placer y se convierte en algo mucho más profundo, en conexión real. La conexión real, la que perdura, la que construye algo, no ocurre solo en las conversaciones profundas, no ocurre solo en los momentos de crisis compartida. Ocurre también en estos momentos de intimidad cotidiana o excepcional, donde dos personas se eligen mutuamente, donde se muestran sin armadura, donde confían en el otro con las partes más blandas y vulnerables de sí mismas. Y cuando hay problemas en la intimidad de una pareja, cuando hay distancia, cuando hay frialdad, cuando hay ausencia de deseo, lo que hay detrás, en la mayoría de los casos que he atendido, no es un problema de técnica, ni de química, ni de rutina. Lo que hay detrás es exactamente lo que hemos hablado en este video. Miedo a perderse, desconexión emocional no elaborada, falta de admiración, lenguaje corporal que transmite lejanía en lugar de presencia. La intimidad física es el termómetro de la relación. No en todos los casos, no de manera absoluta, pero en la mayoría de las relaciones que he acompañado, cuando la intimidad se restaura, cuando vuelve la presencia y la entrega y el deseo genuino, es porque el resto también ha mejorado. Y a la inversa, cuando el resto mejora, la intimidad suele transformarse sola. Lo que puedo decirte de manera práctica y concreta es esto. Si sientes que hay distancia en la intimidad con tu pareja, antes de buscar soluciones en lo físico, busca las respuestas en las 3 áreas que hemos explorado hoy. ¿Está él sintiéndose libre de ser quien es o está sintiendo que pierde su identidad? ¿Están creando experiencias compartidas o solo hablando de lo que falta? ¿Él se siente admirado y visto
o está cargando con la sensación invisible de no ser suficiente. Trabaja en eso y la intimidad, muy probablemente, se irá transformando sola. Existe algo que siempre me ha fascinado como observador de las relaciones humanas. Hay parejas que llevan décadas juntas y siguen mirándose con algo que solo puedo describir como brillo. Siguen tocándose, siguen buscándose, siguen riendo juntos. Y hay parejas que llevan meses y ya se miran con esa mezcla de costumbre y decepción que es quizás la expresión más triste que puede haber en una relación. ¿Qué diferencia a unas de otras? No es la compatibilidad de caracteres en el sentido abstracto. No es la ausencia de conflictos, porque las parejas que duran tienen conflictos, y a veces muchos. No es tampoco la intensidad inicial de la atracción, porque he visto relaciones que empezaron con un amor arrebatador y se apagaron en 2 años, y relaciones que empezaron casi por casualidad y se convirtieron en algo extraordinario. Lo que diferencia a las relaciones que se mantienen vivas es una sola cosa, vista desde múltiples ángulos: la curiosidad mutua, el interés genuino sostenido en la otra persona, la disposición a seguir descubriendo a alguien que creemos conocer por completo, y eso en la práctica tiene que ver directamente con los 3 secretos que hemos explorado hoy, porque un hombre que siente que puede seguir siendo él mismo en la relación, que no tiene que calcificar en una versión fija de sí mismo para ser aceptado, ese hombre sigue teniendo cosas que mostrar, cosas que sorprender, cosas que despertar curiosidad, y una mujer que sigue mirándolo con admiración genuina, que sigue creando experiencias junto a él, que sigue leyendo su cuerpo y respondiendo a lo que dice sin que lo diga, esa mujer sigue siendo un misterio fascinante para él, porque la misteriosidad no es ausencia, no es distancia artificial, no es estrategia de conquista. La verdadera misteriosidad es la profundidad de una persona que sigue creciendo, que sigue siendo ella misma, que no se ha disuelto en la relación, sino que la habita completamente siendo quien es. La atracción que no se apaga no es un don ni una cuestión de suerte. Es el resultado de una elección cotidiana de seguir viéndose, seguir descubriéndose, seguir eligiéndose. Y esa elección se hace con las herramientas que hemos hablado hoy. Necesito hablar de esto, porque sería deshonesto no hacerlo. Todo lo que hemos explorado en este video asume que el hombre en cuestión tiene un interés genuino, aunque quizás bloqueado, en la conexión, que su distancia viene del miedo, no de la indiferencia, que su silencio viene de no saber, no del desinterés. Pero eso no siempre es así, y una parte del trabajo de autoconocimiento que cada persona tiene que hacer es distinguir entre un hombre que quiere pero no sabe y un hombre que simplemente no quiere. Un hombre que quiere pero no sabe va a responder, aunque sea torpemente, a los cambios que tú hagas. Va a moverse cuando le das espacio. Va a abrirse cuando siente que no hay peligro. Va a responder a la admiración genuina con algo, aunque sea pequeño. Va a buscar tu presencia, aunque no sepa pedirla bien. Un hombre que no quiere no va a moverse independientemente de lo que hagas. Y ninguna de las estrategias de este video, ningún conocimiento psicológico, ninguna apertura de tu parte va a cambiar eso. Porque no es un problema de herramientas, es un problema de decisión. Y aquí la parte más difícil de todo lo que puedo decirte. Aprender a reconocer la diferencia es quizás el trabajo más importante que puedes hacer en tu vida amorosa. Porque una mujer que tiene herramientas para conectar profundamente con un hombre que quiere pero no sabe, y que además sabe reconocer cuando ese esfuerzo no tiene retorno, esa mujer no se queda atrapada en relaciones que la vacían. Esa mujer construye lo que merece. Y merece mucho. Cada persona que está escuchando esto merece mucho. Voy a cerrar con algo que he guardado para este momento porque es potente y quiero que llegue bien. Hay un error que cometen muchas mujeres en las relaciones con los hombres. Un error que nace de un lugar completamente comprensible e incluso admirable, pero que tiene consecuencias que van exactamente en dirección contraria a lo que buscan. Ese error es intentar que el hombre se parezca a ellas emocionalmente. No lo hacen con mala intención. Lo hacen porque genuinamente creen que si el hombre pudiera hablar de sus emociones como ellas hablan de las suyas, si pudiera ser tan verbalmente abierto y tan emocionalmente disponible en el lenguaje que ellas manejan, la relación sería mejor, más cercana, más íntima. Y la intención es hermosa, pero el resultado suele ser el opuesto.
Porque un hombre al que constantemente se le dice implícitamente que su manera de sentir y de expresar lo que siente no es suficiente, ese hombre no se convierte en más emocional, se convierte en más cerrado. Porque el mensaje que recibe no es quiero conectar contigo. El mensaje que recibe es como eres no sirves. La transformación real no ocurre cuando forzamos al otro a ser como nosotros. Ocurre cuando nos esforzamos en entender cómo es el otro y en crear un puente entre esas dos maneras de estar en el mundo. Ese puente, construido con paciencia y genuino interés, es donde vive la intimidad real, la que no se fuerza, la que simplemente sucede porque dos personas han decidido verse de verdad. Y con eso hemos llegado al final de este recorrido. Pero antes de cerrar, quiero que hagas algo. Hay un momento muy particular que muchas mujeres han vivido y que es quizás uno de los más desconcertantes que puede existir dentro de una relación. Es ese momento en el que miras hacia atrás y te das cuenta de que has aplicado todo lo que se supone que hay que hacer, has dado espacio cuando él lo necesitaba, has dejado de presionar, has buscado momentos de experiencia compartida, has reconocido sus logros con sinceridad, has estado presente, has cuidado el vínculo con genuinidad y con esfuerzo, y aún así algo no termina de encajar. No hay una pelea clara, no hay una crisis evidente, pero hay una sensación tenue pero persistente de que la conexión no llega a ser lo que podría ser, como si hubiera un cristal invisible entre los dos que nadie puso deliberadamente pero que nadie sabe cómo quitar. Cuando eso ocurre, la tendencia natural es volver a revisar lo que estás haciendo, preguntarte qué te estás perdiendo, qué estás haciendo mal. Y esa búsqueda, que nace de un lugar genuinamente bueno, del deseo de mejorar y de conectar, puede llevarte a un camino que en realidad te aleja más del objetivo. Porque a veces el problema no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces. Hay una diferencia enorme, y quiero que la sientas más que la entiendas intelectualmente, entre hacer las cosas correctas porque genuinamente quieres conectar con esa persona y hacer las cosas correctas porque tienes miedo de perderla. El comportamiento externo puede ser idéntico, los gestos pueden ser los mismos, pero la energía que hay debajo es completamente diferente. Y esa energía, aunque no se pueda ver ni tocar, se percibe. Los hombres, como cualquier ser humano con el instinto emocional mínimamente activo, la perciben. Un hombre que está junto a una mujer que le da espacio porque genuinamente respeta su proceso, siente algo muy distinto que un hombre que está junto a una mujer que le da espacio pero está contando los minutos hasta que él vuelva, mirando el teléfono cada 10 minutos, calculando cuándo es el momento adecuado para acercarse de nuevo. La segunda situación, aunque parezca exactamente igual desde fuera, transmite ansiedad. Y la ansiedad en una relación es contagiosa. Se instala en el ambiente y hace que el otro se ponga en guardia sin poder explicar exactamente por qué. Lo que esto significa en la práctica es algo que suena sencillo, pero que en realidad requiere un trabajo interior profundo. Antes de cambiar lo que haces, necesitas trabajar en por qué lo haces. Y eso empieza con una pregunta que te invito a hacerte ahora mismo, en este momento, con toda la honestidad que puedas reunir. ¿Estás cuidando esta relación porque te hace bien, porque te elige y te suma, porque cuando estás con esa persona eres más tú misma? ¿O estás cuidando esta relación principalmente porque tienes miedo de lo que ocurriría si no lo hicieras? No hay una respuesta correcta, universal, y no te estoy pidiendo que abandones nada ni que tomes ninguna decisión drástica. Te estoy pidiendo que seas honesta contigo misma, porque esa honestidad es el punto de partida de todo lo demás. Cuando una mujer actúa desde la abundancia emocional, desde un lugar de seguridad interior que no depende de la respuesta del otro, todo lo que hace adquiere una calidad diferente. Da espacio sin ansiedad. Admira sin necesitar que esa admiración sea correspondida inmediatamente. Está presente sin aferrarse. Y esa calidad, esa solidez interna, es una de las cosas más profundamente atractivas que puede percibir cualquier persona en otra. No porque sea una estrategia de seducción, sino porque es el reflejo de alguien que se conoce a sí misma y que se elige a sí misma primero. Y aquí viene la parte concreta que puedes empezar a trabajar. Esta misma semana,
Hazte la pregunta de qué cosas en tu vida, completamente separadas de la relación, te hacen sentir plena, capaz y enraizada. Puede ser un proyecto, una amistad, una práctica física, un trabajo creativo, cualquier cosa que cuando terminas de hacerla te deja con la sensación de que eres suficiente exactamente como eres. Identifica esas cosas y dales más espacio en tu vida, no como estrategia para parecer más interesante, sino porque necesitas alimentar esa parte de ti que existe independientemente de cualquier relación. Cuando haces eso, cuando construyes o refuerzas ese centro interior desde el que operas, algo curioso ocurre en tus relaciones. Dejan de ser el lugar donde buscas completarte y se convierten en el lugar donde llevas lo mejor de ti misma. Y ese desplazamiento de buscar a ofrecer, de necesitar a elegir, transforma la dinámica de manera que a veces sorprende incluso a quienes lo viven. No es un camino rápido, pero es el único que lleva a donde realmente quieres llegar. Hemos hablado de 3 secretos que la mayoría de las mujeres no conoce sobre la psicología masculina. El miedo a perder la identidad dentro del amor, que no es miedo al compromiso, sino miedo a la disolución del yo. La forma en que los hombres construyen conexión a través de la experiencia silenciosa compartida, no solo a través de la conversación profunda. Y la necesidad de admiración genuina y específica que cuando está presente desbloquea en un hombre una capacidad de amar que de otro modo permanece inaccesible. Hemos hablado del lenguaje del cuerpo como el canal por donde los hombres comunican lo que no pueden decir con palabras. Hemos hablado de la intimidad física como el espejo de la conexión emocional y no como algo separado de ella. Hemos hablado de lo que mantiene viva la atracción con el paso del tiempo y de cómo reconocer cuándo el esfuerzo tiene retorno y cuándo no. Todo esto junto es un mapa, no perfecto, porque ningún mapa lo es, no universal, porque ningún ser humano es exactamente igual a otro, pero sí suficientemente robusto, suficientemente enraizado en años de observación y trabajo, como para que puedas empezar a aplicarlo en tu vida hoy mismo. No necesitas hacerlo todo a la vez. Elige uno solo de los 3 secretos con el que resuenes más. Empieza por ahí. Observa qué cambia y luego sigue. Ahora bien, tengo que pedirte algo. Si este video te ha dado, aunque sea una sola idea que puedas llevar a tu vida, una perspectiva que no tenías antes, un pequeño giro en cómo interpretas lo que pasa contigo o con la persona que tienes a tu lado, entonces te pido que hagas 3 cosas muy sencillas que para nosotros significan enormemente. La primera, dale al botón de me gusta ahora mismo, no mañana, no cuando te acuerdes, ahora. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo de YouTube que este contenido vale la pena y le llega a personas que quizás lo necesitan tanto como tú lo necesitabas cuando llegaste aquí. Y eso importa. Ese contenido puede llegar a alguien que está en el peor momento de una relación y que necesita exactamente esto para entender qué está pasando y qué puede hacer. Con ese clic, tú le estás pasando ese mapa. La segunda, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Porque lo que hemos explorado hoy es solo el principio. Hay mucho más sobre psicología de las relaciones, sobre autoconocimiento, sobre los secretos de la conexión emocional que queremos traer aquí para ti. Y no queremos que te pierdas nada. La tercera, y esta es la que más me importa personalmente, deja un comentario. Cuéntanos algo. Cuéntanos si algo de lo que hemos explorado hoy resuena con lo que estás viviendo. Cuéntanos qué fue lo que más te impactó. Cuéntanos si hay algo sobre lo que quieras que profundicemos en el próximo video. Esos comentarios son los que guían lo que creamos. Son tu voz en este espacio. Y los leemos. Todos. Si estás pasando por un momento difícil en una relación, si sientes que hay distancia, que no sabes cómo acortar, si hay algo de lo que hablamos hoy que te llegó especialmente, escríbelo. No estás sola en eso. Y quizás tu comentario sea exactamente el comentario que otra persona necesita leer para saber que tampoco está sola. Las relaciones son el laboratorio más exigente y más hermoso de la experiencia humana. Ahí, más que en ningún otro lugar, nos conocemos de verdad. Ahí es donde crecemos, donde nos herimos y donde sanamos, donde encontramos lo mejor de nosotros mismos
si tenemos el coraje de quedarnos el tiempo suficiente para descubrirlo. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por la confianza de estar en este espacio y nos vemos en el próximo video.